Bueno, un video más de nuestro curso SEM con EIMOS nivel 2 y vamos a conversar, estamos conversando sobre el tamaño de muestra, ya abrimos dos artículos al respecto. Ahora, al respecto quiere decir el por qué considero que podemos trabajar o sugerir el uso de esta calculadora. Para llegar a ella es muy simple, en el navegador, en el buscador, pues podemos colocar calculadora Daniel Soper, tamaño de muestra, así lo coloqué, y llegamos a varios información al respecto. Entre ellos, este es uno de los artículos que descargué y que vimos previamente. Aquí dice free, la calculadora estadística libre, vamos a irnos a ese punto, le doy clic y ya llegamos a esta dirección. Esta la pueden copiar, claro está, y tener en su repertorio, porque acá es una calculadora para diversos tópicos, que de hecho hay que destacar, ¿no? Porque también tenemos para el análisis de varianza, que usualmente no los consideramos. Hacemos el muestreo aleatorio simple otra vez y ya. Hay que considerar, dependiendo de lo que voy a hacer, las sugerencias del tamaño de muestra. Tamaño de muestra para definir el tamaño del efecto, etcétera. Para modelos de mediación, luego podríamos hablar de ellos. Y ahora voy a buscar, perdón, estos son aspectos de esos temáticas. Por aquí está tamaño de muestra. Vamos a ubicarlo. Se me están volatando. Samples, tamaño de muestra. Le damos clic ahí y se me muestran otras posibilidades para modelos jerárquicos, para regresión múltiple, que también pueden ser diferentes o son diferentes de las usuales, porque aquí hay otros elementos a considerar. Nosotros vamos a trabajar esta en calculadora tamaño de muestra para ecuaciones, modelo de ecuaciones estructurales, y vamos a darle el clic. Acá tenemos entonces la estructura y la forma o los elementos que necesitamos. Ahora, ¿qué tenemos por defecto? El nivel de probabilidad 0.05. Le damos al interrogante y él nos dice qué es. Es el p-value, lo usual es 0.05, pero insisto, usted le puede cambiar. Aquí lo que sí nos queda más fácil entonces es que sí me puedo acomodar a un en específico, ¿no? Pero hagámoslo a lo bien, como se dice. Vamos a decir que, bueno, queramos 95%, pues, pero a conciencia, ¿no? Aquí está el de potencia de la prueba, que es el error tipo 2. Si será que yo quiero más ese tipo de error, o podría subir o bajar, tampoco es que me tenga que quedar con ellos, en lo absoluto. Y a mi juicio ningún paro o jurado me tiene que condicionar ahí, porque yo soy el que sé de la investigación. Me tendrán que disculpar, pero es que el que está trabajando es el que sabe del tema y sabe por qué quiere privilegiar el beta o quiere privilegiar el alfa. Eso lo sabe el investigador, porque sabe del tema, no la otra persona, a mi modo de ver. Bien, ¿qué queda más? Bueno, esto los podemos mover a nuestro gusto. Bueno, nuestro gusto, pero sustentado, claro está. Y aquí ya vienen los temas que son propios de cada quien. Entonces, si yo tengo un número de variables observables, bueno, pongamos primero variables latentes, asumamos que tengo 6 variables latentes. Eso es diferente al que tiene 15, apenas lógico, o al que tiene 25. Entonces, ¿con qué base me dicen a mí que tome 10 o tome entre 20 o mejor, entre 100 y 200? No, tiene que haber otros criterios. Voy a poner 6 modo ejemplo, número de variables latentes, 6. Número de variables observables, es claro que es ir y contar cuántos rectángulos tengo, cuántas variables, cuántos ítems son los que tengo. Vamos a suponer que estos 6 fueron de a 4 y por 4 24, una suposición porque no siempre tienen lo mismo. Esta es una estructura. Aquí tengo un tamaño de efecto realmente pequeño. ¿Qué nos dice en la convención? Que poniéndolo en el símbolo nos lo va a mostrar. Dice que este punto 1, muy bajo, es decir, lo detecto, un tamaño del efecto que detecta un cambio bajo, póngalo así. Punto 30 es medio y punto 5 es alto. Vamos a mantener el punto 1 y le voy a dar calcular. Es claro que también aquí podríamos ubicar otros elementos de las fórmulas, referencias, etc. Vamos a calcular y ¿qué estoy obteniendo? Que lo mínimo es 100.
Lo mínimo porque no se ve una estructura muy fuerte. Con 6 ítems, con 6 latentes no se ve muy fuerte. Entonces con 7 tendría. Pero con esto, para identificar un tamaño de error, un tamaño de efecto pequeño, estamos pidiendo mucho. Pues necesito un n muy grande. Por lo tanto, aquí el investigador puede moverse. Bueno, entonces yo lo quiero intermedio, punto 2, o lo quiero, bueno, pongámosle punto 25, porque es que no tiene que ser valor específico, hay que sustentar este. Pero no tenemos que ser un número específico de lo que nos diga pues la teoría. Con punto 25 como identificación del tamaño de muestra, del efecto, del tamaño del efecto, nos da 246. Ahora, es posible que pues, si eso es lo que uno ya tenga pensado hacer, tenga en mente según los recursos, que no lo hemos considerado. Porque es que en el tamaño de muestra definitivamente hay que contar el presupuesto. Yo no puedo ponerme aquí a decir que ponga la identificación del tamaño del efecto en punto 12 si me va a dar 800 de muestra y yo no tengo con qué. Lo que se pretende es explicitar en su informe, que los lectores sepan cuál es el alcance y hasta dónde es ese resultados que se lograron, con qué indicadores se tienen. Entonces, esa es una situación de que hay que considerar también. Ahora, es claro que si se prevé, por una u otra razón, o ya se hizo piloto o cualquier cosa de estas, que hay pérdida de datos o que hay una tasa de no respuesta alta o mediana o como fuese, se puede jugar aquí un poquito con estos valores para incrementar este n y luego llegar a la que uno realmente necesita. Pero eso implica que nuestro cuestionario juega un papel tremendo en tamaño de muestra. Si mi cuestionario es de 200 preguntas, tengamos en mente que no nos lo van a responder muy fácil. Entonces hay que jugar con esto. El instrumento en su construcción tiene que estar pensado también en cuántos voy a llegar. Hay veces que se toca hacerlo así en algunas áreas del saber, pero la estrategia de recolección de datos tendrá que cambiar al tema encuesta de libre albedrío, ¿no? Entonces todos esos son elementos que hay que considerar. Bueno, aquí ya vimos que nos dio este 246. Supongamos ahora que nuestra variable, que las variables latentes no eran 6, sino 10. Vamos a calcular dejando lo otro igual. 10 y observamos que ya subió aquí el tamaño para detectar el efecto con 290 y el recomendado es 308, pero porque tengo 10 variables latentes. Ahora, a mí me pueden decir, no, yo quiero hacer más. Entonces pongámosle punto 0.3 de la probabilidad. Y vamos a acomodarnos casi que al número que se pretenda, ¿no? 308, etc. Pero todo esto lo planteo es no con el objetivo ese de acomodarnos, sino de que estamos en libertad de hacer estos cambios. Esto no es obligación punto 05 ni es obligación punto 8. Veamos nuestro estudio en particular hacia dónde queremos llegar. Bien, ahora si yo quiero aquí un efecto mucho mayor, pongámosle 35, pues este n va a disminuir y habrá manera de sustentar entonces a otros aspectos. Bueno, se mantuvo este en 3.8, pero aquí a un 139. Esas son posibilidades. Pues bien, en el tema de tamaño de muestra es claro que hay otras variables que tenemos que considerar y por eso yo hablo más de definir la estrategia de muestreo más que el tamaño de muestra. Este es un elemento importantísimo, pero el cómo los vamos a seleccionar prima para mí por encima de este n, porque el cómo lo selecciono es el que me garantiza esa, primero si puedo extrapolar esos resultados, si puedo inferir, bueno, al no poderlo por ser un tal vez no probabilístico, pero sí puede tratar de llegar a representación adecuada de la población objeto de estudio. El marco muestral hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el marco muestral nuestro en temas con Internet? Está difícil, pero habría que delimitarlo de alguna manera. Por eso
Si es presencial, si el marco muestral hay que delimitarlo de tal manera que si no podemos llegar a determinados puntos, hay que sacarlos del marco muestral. El tema concreto es de la seguridad. Aquí en Colombia me tocó alguna vez en algunas veredas, no se podía llegar allá, había zona lastimosamente de armados ilegales, entonces se saca del marco muestral porque no podemos ir allá, pero se saca antes de, a ver, si se conoce, claro, por eso hay que hacer un buen estudio de esa población a donde vamos a ir, del marco muestral, de las circunstancias que se tengan, bueno, sin contar otros detalles que poco a poco se analizarán.